El planeta, al igual que el ser humano, vive un proceso de evolución, movimiento y transformación permanente. Los desastres naturales son parte de nuestro pasado, presente y futuro. Determinan nuestra realidad en muchos niveles, desde la economía hasta cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Descubramos juntos qué es un ciclón. Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sus daños principales son por descarga de lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. Se clasifican de 3 modos de acuerdo con la fuerza de sus vientos: depresión tropical, tormenta tropical y huracán, el cual tiene 5 categorías de acuerdo a la máxima velocidad sostenida del viento. Los huracanes, ciclones y tifones son el mismo fenómeno meteorológico, un sistema tormentoso. Los científicos llaman a estas tormentas de distinto modo según el lugar donde se producen. Cuando una de estas tormentas se produce en el Atlántico Norte, en el Caribe o en el Mar de China, se denomina huracán, y en el Pacífico Noroccidental estas tormentas reciben el nombre de tifones. El gran huracán de 1780, entre el 10 de octubre y el 16 de octubre, es considerado el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos. Alrededor de 22.000 personas murieron cuando la tormenta azotó Barbados, Santa Lucía, San Eustaquio y Martinica. Pero fue Esther el primero en ser fotografiado por un satélite, incluso antes de que los meteorólogos predijeran que esta técnica podía ser utilizada para seguir la trayectoria de este tipo de eventos atmosféricos. La temporada de huracanes del Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. En el Pacífico Nororiental, la estación oficial comienza el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre. En el Pacífico Noroccidental, los tifones son más comunes entre finales de junio hasta diciembre. Y por último, el Océano Índico experimenta ciclones de abril a diciembre. Sea cual sea su denominación, estas tormentas monstruosas son fenómenos naturales muy intensos con la capacidad de causar graves daños. Los científicos han debatido si el calentamiento global está provocando que los huracanes sean más intensos o que se produzcan con mayor frecuencia. Los huracanes dependen de 4 ingredientes principales para formarse. En primer lugar, necesitan el calor o la energía almacenada en su capa superior del océano. En segundo lugar, necesitan un alto grado de humedad en el aire, que se consigue mediante la evaporación de las aguas oceánicas por encima de los 26 grados centígrados. A medida que este aire húmedo se eleva e interactúa con aire más frío arriba, crea y hace crecer nubes y tormentas cada vez más grandes. En tercer lugar, los huracanes necesitan vientos favorables. A diferentes alturas de la atmósfera, estos vientos deben ser lo suficientemente débiles como para evitar que la tormenta se desintegre. En cuarto lugar, los huracanes necesitan rotación para organizar tormentas eléctricas dispersas en una sola tormenta más grande que gire cada vez más rápido. Ya se ha observado que a nivel mundial un mayor porcentaje de tormentas está alcanzando las categorías más altas en las últimas décadas. Se espera que esto continúe a medida que suban las temperaturas. Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los más afectados. El aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya ha superado los umbrales de tolerancia de las plantas y los animales. Estos fenómenos meteorológicos extremos se producen de manera simultánea, lo cual genera impactos en cascada que resulta cada vez más difícil de controlar. Es preciso tomar urgentemente medidas ambiciosas de adaptación al cambio climático. Nos enfrentamos a tiempos desafiantes. Es momento de parar. De lo contrario, será demasiado tarde. Estamos muy cerca del punto de no retorno. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.